Aquí estamos con la segunda parte, el nombre del Señor. Amén. Si usted va a entrar a este estudio, la segunda parte, el nombre del Señor, le sugiero, le aconsejo, que es lo recomendable, que es lo bueno, que usted se vea la primera parte, amén, el nombre del Señor, donde hemos estado y seguimos desglosando las escrituras, amén, con este estudio, el nombre del Señor, amén, y aquí ya continuamos, amén, aquí continuamos, amén. Tengo el estudio aquí en el ordenador, por eso constantemente me giro, amén, porque lo tengo aquí organizado, amén. Aquí continuamos con las escrituras, amén. Aquí ya para lo que habéis hecho la primera parte, sabemos por qué el Hijo se llama Jesús, sabemos por qué el Padre se llama Jesús y sabemos por qué el Espíritu Santo se llama Jesús. Pero no es que hayan tres Jesús y luego se unan para hacer uno solo, no. Amén. Es que Dios es espíritu, es que Dios es el Padre. Jesús en la imagen de Dios es la gloria. Amén. El verbo hecho carne. Amén. Es Dios, Jesús es Dios, es un nombre. Amén. Pero vamos a continuar con las escrituras. Vamos a continuar. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo desde el 6 hasta el 9. Versículos desde el 6 hasta el 9. Estas escrituras corresponden a Jesús, el camino al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por quién? Por Él mismo. Amén. Jesús, el nombre del Hijo, Jesús. Amén. Porque aquí, este estudio de hoy es el nombre del Señor. Amén. Jesús. Yo soy el camino, amén, la verdad y la vida. La vida, amén, un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cuál es la vida? El espíritu. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es Dios. Dios es el espíritu. No es que aquí hayan tres personas. Es que Jesús es Dios. Su espíritu, la vida. Amén. El Padre es Dios, es espíritu. Amén. Vamos a continuar. Nadie viene al Padre, al Espíritu que está en Jesús, en Él, a su Espíritu. Nadie viene a mi Espíritu, prácticamente hablando, sino por mí mismo, porque es que yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Espíritu. Amén. Entonces, y a todas las naciones y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya sabéis cuál es el nombre? Lo que habéis hecho la primera parte, sabéis ya cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo, porque Padre no es un nombre. Tú, al tener hijos, te conviertes en Padre. Hijo no es un nombre, porque al tu Padre tenerte, te conviertes en hijo. Espíritu no es un nombre, porque tu cuerpo sin espíritu está muerto. Tú necesitas un espíritu, pero ese espíritu tiene un nombre viviendo en un cuerpo. Amén. En este caso, Jesús. Amén. Vamos a continuar. El versículo, este es el 6 hasta el 9. Ahora el 7. Si me conocéis también a mí, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. ¿Por qué conociendo a Jesús estamos conociendo al Padre? Y el Padre es Dios. Y el Padre es el Espíritu. Porque Jesús es Dios. Amén. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Dónde estaban conociendo al Padre? ¿Al Espíritu? En Jesús. Continuamos el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Ya ve que le llamaban Padre, pero no es un nombre, sino que es una condición. Cuando tienes hijo, te conviertes en Padre. 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero quién es el Padre? El Padre es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí vemos, amén, y podemos seguir comprobando cómo no es que hayan tres Jesús, sino que es un solo. El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué espíritu había en Jesús? El Espíritu Santo. Amén. ¿Qué Padre había? El Padre es Dios.
Dios es el Espíritu. El mismo Espíritu es Dios. Y Dios es Jesús. Él es la imagen, es la gloria de Dios. Amén. Continuamos con las escrituras. Ahora, el versículo 17, en Jesús el camino al Padre. Continuamos. No. Ahora salimos de Jesús el camino al Padre. Las escrituras corresponden la promesa del Espíritu Santo en el versículo 17 y el 18. El 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, amén, que el Espíritu de la verdad, amén, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Porque para poder ver al Espíritu tenían que ver a Jesús. Para poder ver a Dios tenían que ver a Jesús. Para poder ver al Padre tenían que ver a Jesús. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué ellos le conocían? Porque ellos obedecieron a su llamado. Ellos obedecieron a que Dios le llamó. Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque el Espíritu estaba morando con ellos en Jesús. Amén. El Espíritu en Jesús. Un cuerpo sin Espíritu está muerto. Amén. El Espíritu de la vida. Amén. Y por eso estaba morando con ellos. Amén. No es que sean tres, es un solo, es Jesús mismo. Amén. Continuamos. El 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. La promesa del Espíritu Santo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Jesús, el cuerpo, se iba de la tierra, pero venía su Espíritu. Jesús volvía, pero ¿cómo? En espíritu, ya no iba a volver en el cuerpo como ellos lo vieron. Amén. Nosotros, ¿cómo estamos ahora con Jesús? En espíritu. ¿Cómo estamos con el Padre? En espíritu. ¿Cómo estamos con Dios? En espíritu. Es Dios. Dios es espíritu. Dios es el Padre. Dios es Jesús. Continuamos con las escrituras. El 21 y el 26. Versículo 21 y versículo 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué Padre? ¿A qué Padre se refiere? A Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu. Por mi Espíritu. Por mi Espíritu. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo Él se iba a manifestar? Jesús. No es que hubiera otro que se iba a manifestar. Es que Él mismo, su Espíritu, Jesús, se iba a manifestar. Amén. Continuamos. El 26. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién el Padre lo iba a enviar? Amén. En su nombre. ¿Pero cuál es el nombre de Él? El nombre del Hijo, Jesús. Amén. El Padre, ¿quién lo iba a enviar? El Padre, su Espíritu. Amén. Lo iba a enviar. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Padre, el Consolador, el Dios, el Espíritu, Jesús. ¿Por qué se lo iba a recordar? Porque es el mismo Espíritu. No es que hay otro. Amén. Continuamos. No son tres Jesús. Amén. Continuamos. Juan capítulo 15, versículo 8. Versículo 8. Esta escritura corresponde en Jesús la vida verdadera. Amén. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado, exaltado mi Padre. ¿Pero quién es el Padre? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu. Amén. Mi Espíritu, en esto he glorificado mi Espíritu, mi Padre. El Padre es el Espíritu, en esto he glorificado Dios. Amén. El mismo Jesús. Amén. Continuamos. Ahora volvemos a Mateos. Amén. Ya os dije que hoy vamos a estar, vamos para acá y volvemos nuevamente porque así vamos desglosando bien y vamos quedándonos bien de parte del Señor. Mateos capítulo 12. Mateos capítulo 12, versículos 43 y 45. 12, los versículos del 43 y el 45. Estas escrituras corresponden el espíritu inmundo que vuelve. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando y no reposo y no lo halla. Amén. El 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, amén, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Amén. El espíritu inmundo que sale del hombre. ¿De dónde sale? Del hombre.
sin estar en el hombre no puede moverse, no puede racionar físicamente, sino que se queda espiritualmente. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrado moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Amén. Cuando un espíritu sale del hombre, ¿qué significa? Que el cuerpo sin un espíritu no tiene vida, está muerto. Amén. Por eso cuando la persona pierde su espíritu, pierde la vida, muere. Amén. Pero espiritualmente sigue vivo. Pero sigue vivo espiritualmente en el reino espiritual. Si aceptó al Señor, si vivió una vida en santidad, con el Señor está espiritualmente. Si no aceptó al Señor, si no vivió una vida espiritual, amén, en santidad delante de Dios, entonces está en el lugar de tormento. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Lucas. Volvemos a Lucas. Lucas capítulo 2. Versículos 49 y el 51. Estas escrituras corresponden al niño Jesús en el templo. Amén. 49 y 51. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, amén, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Perdón, me he confundido de versículo. Es el 49 y el 51 el que voy a hacer. Amén. 49. Pero ya ve como aquí, por ejemplo, en el 48, la madre le dice hijo, pero su nombre no es madre. Su nombre es María. O sea, que yo tener hijo, no, en mi nombre no se va a quedar madre, sino que me convierto en madre y soy madre, pero tengo un nombre. Amén. 49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles eran los negocios de su padre? El Padre es Dios, Dios es espíritu. Los negocios de mi espíritu se refería a Jesús y se refiere a Jesús. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Amén. ¿Dónde guardaba la madre de Jesús toda la cosa? En su corazón, en el espíritu. El espíritu es la vida. Amén. Este cuerpo, sin un espíritu, no tiene vida. Amén. Es como un coche que usted se compre, un cochecito de juguete que usted le compre a un niño, vamos a suponer, de esto. Amén. Que usted le pone una pila para que corran. Y cuando esa pila se termina, ¿qué le ocurre? No pasa nada. Cuando usted pierde su vida, pierde su espíritu, ¿qué le ocurre? Muere. Muere. Amén. El espíritu. Continuamos. Volvemos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Estas escrituras corresponden: el mundo os aborrecerá. Capítulo 20, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De quién lo voy a enviar? Del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu. O sea, a quien yo enviaré del Espíritu. Amén. El Espíritu de verdad es el Padre, el cual procede del Padre, del Espíritu. Amén. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué iba a dar testimonio? Quien da testimonio es el Espíritu. Amén. Yo estoy hablando, pero ¿quién da testimonio? Mi espíritu. Yo estoy en un cuerpo y mi espíritu está dentro de mí. Amén. Continuamos. Juan capítulo 16, versículos el 2 y el 3. 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué no podían ellos conocer al Padre ni a Jesús? Porque quien conoce a Jesús está conociendo al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es Dios? Es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué no conocen al Padre ni a mí? Porque el Padre soy yo, Jesús, pero estoy en un cuerpo. Soy yo, Dios, pero estoy en un cuerpo humano.
vino en condición de hombre a la tierra. Amén. Continuamos. Continuamos. Versículo 13 hasta el 15. Versículo desde el 13 hasta el 15. Correspondiendo a la obra del Espíritu Santo. Estas escrituras corresponden a la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Por qué le va a glorificar? Porque iba a tomar de Él y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene Dios es mío. Amén. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Cómo lo iba a saber? Porque es el Padre, es Dios, es el Espíritu, es Jesús. Amén. Continuamos. Ahora el versículo 23 y 24. Versículos 23 y 24. Esta escritura corresponde, la tristeza se convertirá en gozo. 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Amén. Cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿En el nombre de quién? Jesús. ¿A quién? Al Padre, a mi espíritu. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Jesús. No es que hayan tres, es un solo. Dios, Jesús. Amén. Jesús es la imagen, es la gloria de Dios. Amén. Continuamos. 24. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿En el nombre de quién no lo hemos pedido? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Continuamos. 26. 26 que corresponden a las escrituras. Yo he vencido al mundo. 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿A quién Jesús iba a rogar? Al Padre, a su Espíritu. Amén. Continuamos. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas escrituras corresponden. Jesús ora por su discípulo. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, amén, el 1. Jesús ora por su discípulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Amén. ¿A quién Jesús se refiere cuando dice Padre? Al Espíritu, Espíritu. El Espíritu es Dios. Dios, la hora ha llegado. Espíritu, la hora ha llegado. Padre, amén. No es que sean 3 y 4, es un solo. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿A quién tenía que glorificar? A su Hijo. Amén. Este es mi Hijo amado. A él oír. Pero un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Quién es el Hijo? El Espíritu es el Hijo. Su espíritu dentro de él. Amén. Usted podrá decir, esta mujer está mal. Vamos a continuar con las escrituras. Vamos a continuar. Glorifica a tu Hijo. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el hombre se muere. Glorifica a tu Hijo, tu espíritu. El Hijo es el espíritu. El espíritu es el Hijo. Amén. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Quién le iba a glorificar? Tu Hijo, tu espíritu. El espíritu, tu espíritu te iba a glorificar. El espíritu. Amén. Ya he explicado. Cómprale una pila a un coche para un niño. A un cochecito de carrera. Amén. Como se dice en otros países, carros. Como se dice en el mío, carros. Compre a un carro, cómprale unas pilas. Y ya verá cómo le va para acá y le va para allá. Quítele la pila para ver de dónde vas. No va a ir a ningún lado. Quítele el espíritu a Jesús, ¿dónde va? Amén. Su espíritu, su Hijo, su Padre, su Dios. Amén. Continuamos. Continuamos con las escrituras. Ahora Juan capítulo 17, versículo 3. El 3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien ha enviado. A ti, pero ¿quién era a ti? El Padre. ¿Quién era el Padre? Dios. ¿Quién era Dios? Jesús. A Él, al único Dios verdadero. ¿Dónde estaba el Dios verdadero? En Jesucristo. En Jesucristo estaba el Dios verdadero. ¿Dónde estaba el Dios verdadero? En Jesucristo. ¿Por qué le digo que el Espíritu es el Hijo? El Hijo es el Espíritu. Porque la vida, el que da vida, estaba en Él, el Padre, Dios. Estaba en Él, su Hijo, su Espíritu. Amén. Estaba en Él. Y Él es la vida verdadera, que te conozcan a ti. ¿A quién? A través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, conocemos al Padre, conocemos a Dios, conocemos al Espíritu, conocemos al Hijo, lo conocemos todo, es un solo. Es un solo, no que hayan 4 ni 5, es un solo. Amén. Pero es que Dios sabe hacer cosas que si Él no se las revela, usted puede intentar años, intentarla descubrir y no la descubre. Esto es porque Dios así lo revela y porque Él quiere, a quien Él quiere lo revela. A quien Él quiere. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Espíritu. Amén. O sea, sino a quien Él lo revela. Vamos a continuar. Hemos hecho ahora el 6, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado. ¿Qué significa? Hubo una evidencia, se vio tu nombre. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Tu nombre. Pero Él está hablando del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jesús. He manifestado tu nombre, Jesús. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. El 26, ahora el 26, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. Amén. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Le he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre? ¿De a qué nombre se refiere? Jesús. Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo. Y Jesús es el nombre del Espíritu Santo, pero no porque sean 3 o 4, sino porque Él mismo es. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Jesús es Dios. Amén. Jesús es un solo nombre, no es que sean 3 o 4. Amén. Este es el nombre en el cual Jesús mandó a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero cuál es el nombre? Jesús. Continuamos. Juan capítulo 19, versículo 26. 19, versículo 26. Esta escritura corresponde en crucifixión y muerte de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Amén. Mujer, he ahí tu hijo. Amén. Hijo no es un nombre, es una condición. Yo al ser madre, amén, al tener hijos me convierto en madre. Mis hijos, como yo les he tenido, ellos se convierten en mis hijos. Amén. Mis hijos tienen una madre, pero no es mi nombre. Hijo, mis hijos, ese no es su nombre. Mis hijos tienen su nombre. Amén. Continuamos. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Esta escritura corresponde en Jesús aparece a María Magdalena. A María Magdalena. El versículo 22. No, perdón. Estas escrituras corresponden. Jesús aparece a los discípulos. Capítulo 20, Juan, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿A quién iban a recibir? Al Espíritu Santo. Pero no, amén, no, el Espíritu no es un nombre, sino que el Espíritu viene a un cuerpo a morar. Amén. Y ese cuerpo tiene un nombre. Y ese cuerpo era Jesús. Y ese cuerpo tenía un nombre, Jesús. Amén. Ese espíritu dentro de ese cuerpo tenía un nombre, Jesús. Amén. Vamos a continuar. Juan capítulo 14,
Juan capítulo 14. Aquí nos devolvemos atrás. Versículos 13 y 14. El 13 y el 14, Jesús el camino al Padre. Amén, el 13 y el 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿a quién? Al Padre, al Espíritu, que es Dios. Amén. En mi nombre, ¿en qué nombre? Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En quién estaba siendo glorificado? En el Hijo, en el Espíritu. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, pero en el nombre de quién, yo lo haré. Amén. Al Padre. Pero ¿a quién se lo estamos pidiendo cuando lo pedimos al Padre? A Jesús. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, amén, lo haré. Pero ¿quién lo está haciendo cuando tú le hablas al Padre? Al Espíritu, a Jesús, y Él lo hace. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Al Hijo, cuando tú le pides algo en el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. Él lo hace porque Él entiende por su nombre. Cuando usted lo llaman, cuando a ti te llaman en la calle, por ejemplo, no te van a llamar madre, madre. Así te van a llamar, si tú tienes hijos, te van a llamar, mire, esa es la madre de tal, ¿no? Pero, ¿cuál es su nombre? Ay, es la madre de tal, pero ¿cómo se llama? Ah, vamos a suponer, se llama María. María, su nombre, el nombre del Padre, de su Padre, su Hijo, el Espíritu, Jesús. Amén. No porque sean 3 y 4, es un solo. Continuamos. Hechos, ahora vámonos a Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 18. Vale, estas escrituras corresponden a primer discurso de Pedro. Amén. Hechos versículo 18. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. ¿Qué Dios iba a derramar en aquellos días? De su espíritu. Y profetizarán, hablarán. El espíritu es el que da vida, es el que habla, el que se mueve, es el que da testimonio. Un cuerpo sin un espíritu está muerto. La vida no tiene vida. Amén. Continuamos. Versículo 18, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor para que usted sea salvo? ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús es el nombre del Señor. Todo el que invocare, pero el Señor es Dios. Amén. Será salvo. Continuamos, 21, ahora el 38, versículo 38. 38. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué nombre tenían que bautizarse? Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19? Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí Pedro en el versículo 18 dice, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les mandó a bautizarse a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Es Jesucristo. Porque Jesús es la imagen de Dios. Amén. Es la gloria de Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, Jesucristo, como lo llamemos. Jesús o Jesucristo es correcto. Amén. Jesús, que es Dios. Amén. Que es el Hijo. El Cristo, que es el Mesías, que es el Espíritu. Amén. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, es Jesucristo. Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay personas bautizando a sí mismo, pero no mencionan el nombre, sino que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el nombre? No lo mencionan.
no lo pronuncian. No pronuncian el nombre. Porque no se lo saben. Porque no le ha sido revelado todavía. No pronuncian su nombre, sino que creen que Padre es nombre y que Hijo es nombre y que Espíritu Santo es un nombre. Ya os he demostrado por las Escrituras, venimos estudiando las Escrituras, he demostrado que Padre no es un nombre, Padre es una condición. Yo al tener hijos me convierto en Padre. Hijo no es un nombre, Hijo es una condición. A mi Padre tenerme yo me convierto en Hijo. Espíritu Santo, Espíritu no es un nombre. Espíritu, yo al tener un cuerpo necesito un espíritu que me dé la vida, que me dé testimonio, el que me mueve, el que me hace hablar, el que testifica. Amén. Este es el Espíritu, no es el nombre. Bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque no se sabe su nombre, porque no le ha sido revelado todavía. Amén. El nombre del Padre. Amén. ¿Por qué Pedro dice bautizarse en el nombre de Jesucristo? Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo, porque Jesús es el Espíritu, Jesús es el Padre, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo, Jesús lo es todo en uno. Uno. El Padre y yo uno somos, es uno. Él es todo en uno. Amén. A veces usted se compra un producto, todo en uno. Todo en uno, ahí está todo. En Jesús está Dios, en Jesús está el Padre, en Jesús está el Hijo, en Jesús está el Espíritu. Amén. No son nombres, el nombre es Jesús. Amén. Continuamos. Ahora seguimos en las Escrituras, pero en el versículo 36. Amén. Versículos 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué le hizo Dios? Señor y Cristo. Amén. Señor, que significa Dios, y Cristo, que significa Mesías, es el Espíritu de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Continuamos en el versículo, ahora el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Y quién es nuestro Dios? Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Y quién es Dios? Dios es el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el Padre. ¿Y quién es el Padre? El Hijo. Es todo en uno. Jesús lo es todo en uno. No es que sean 3 y 4, es que Él lo es todo en uno. Amén. El Señor Jesús, nuestro Dios, pero Dios es el Espíritu, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, es su Espíritu. Por eso dice en las Escrituras, amén, en la transfiguración, amén, cuando lo hemos leído en los principios del Evangelio, la transfiguración, que dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Amén. Cuando Jesús se bautizaba, no en la transfiguración. Sí, creo que sí, en la transfiguración, lo hemos leído en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿A quién se refería? A su Espíritu. Este es mi Espíritu amado, a él oí, a Jesús. Amén. Cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, a él oí. Amén. A él oí. Amén. Pero ellos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. A Jesús solo, no vieron a nadie más. ¿Por qué no podía haber nadie más? Porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Espíritu. Amén. Porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Espíritu. Amén. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. ¿Qué significan estas palabras? Tú eres mi Espíritu amado, en ti tengo complacencia. ¿En quién Dios se complace? En su Hijo. Su Hijo es el Espíritu. Amén. Dios no pone su confianza en nadie. Dios no pone su confianza en hombre. Amén. Todo estaba preparado por Dios. Nadie puede intentar ser más inteligente que Dios. Mire cómo Dios lo preparó todo en uno. Amén. Siguió siendo Dios, vino aquí en condición de hombre, dio su vida por todos los pecadores, pero nunca dejó de ser Dios, nunca ni lo va a dejar de ser. Amén. Continuamos con las Escrituras. Lo que pasa es que las Escrituras tienen que ser así porque tenían que ser reveladas por el Señor en su tiempo. Continuamos. Ahora continúa en Hechos capítulo 2, pero el versículo 47. Estas Escrituras corresponden la vida de los primeros cristianos en el 47, alabando a Dios. ¿Y quién es Dios? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él es el Hijo. ¿Y quién es Jesús? Es el Espíritu, todo en uno. Amén. Alabando a Dios y teniendo
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia lo que habían de hacer salvos? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo. Dios siendo todo en un solo. No son 3 ni 4, es Dios siendo todo en un solo. Vamos a continuar. Ahora entramos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15, desde el 15 hasta el 18. 3 desde el 15 hasta el 18. Estas escrituras corresponden ministro del nuevo pacto. Amén, desde el 15 hasta el 18. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Dios, es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Hijo. Amén. Dios siendo todo en uno. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. ¿Quién es Jesús? El Espíritu. ¿Quién es el Hijo? El Espíritu. Por eso el Señor dijo, este es mi Hijo amado en la transfiguración y en su bautizo a él oí. ¿Por qué? Porque no existe otra persona a quien se puede escuchar más que solo Jesús. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en Jesús, Dios siéndolo todo en uno. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es Dios? Dios es Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo. Amén, todo en uno. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. ¿Dónde está quién? Dios. ¿Dónde está quién? El Padre. ¿Dónde está quién? El Hijo. ¿Dónde está Él siéndolo todo en uno solo? Amén, no son 3 y 4. Continuamos el 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria, Jesús es la gloria, es la imagen, amén. La gloria, amén, del Señor, amén. Pero lo vemos a cara descubierta del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, amén, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. ¿Dónde está Dios, qué hay? Dios es Espíritu. Dios es el Señor, Dios es Jesús, Dios es el Hijo, es todo en uno. Yo creo que aquí donde vamos ya usted ha llegado donde Dios quiere que usted llegue. Amén. Y si no es así, usted va a seguir llegando, pero pagando el precio de meterse con el Señor. Amén. Vamos a ver. Ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí voy a dejar esta segunda parte. Y ahora regreso con la tercera parte. Jesús, amén. El nombre, es el estudio de este día de hoy que el Señor nos ha entregado, el nombre del Señor, amén. Ya vamos avanzado aquí, Ya sabemos cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu, amén. Del Espíritu Santo, ya lo sabemos, amén. Así que ahora volvemos con la tercera parte, amén. Hasta ahora.